Si no estás experimentando prosperidad, no es porque falte esfuerzo, sino porque estás omitiendo un principio fundamental que Dios reveló hace miles de años. Muchas personas luchan cada día en sus negocios, trabajan arduamente, oran constantemente, pero aún así se sienten atrapadas en un ciclo sin salida. Lo que la mayoría no entiende es que la Biblia no solo habla de fe, sino también de principios de construcción de riqueza que han transformado vidas, principios que siguen siendo efectivos hoy en día. Salomón, el hombre más sabio y próspero de la historia, aplicó estos principios y su éxito fue insuperable. En su mano derecha tenía vida larga, en la izquierda, riqueza y honor. Proverbios 3:16 es una prueba de la sabiduría de estos enseñamientos. Si deseas aprender cómo ganar dinero, crecer un negocio y vivir en prosperidad según la Biblia, debes comprender estos 8 principios clave que convirtieron a Salomón en un símbolo de riqueza y liderazgo. Permanece aquí, porque el comienzo final podría ser el punto de inflexión para tu vida financiera. Pedir riqueza antes que sabiduría es como construir una casa sin fundamento. La historia de Salomón ilustra claramente este punto. Cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa, no pidió oro ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. El resultado fue que Dios no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riqueza y prosperidad como ningún otro rey había visto. Esto nos enseña una lección poderosa. La verdadera prosperidad comienza con la mentalidad correcta. En el mundo de los principios bíblicos para el negocio, muchos buscan atajos para obtener riqueza rápida. Pero sin sabiduría, cualquier fortuna desaparecerá. Vivimos en una época en la que las personas esperan resultados inmediatos. Pero si observamos a grandes empresarios y líderes a lo largo de la historia, vemos que el éxito financiero nunca llega sin una base sólida. Los principios de riqueza nos muestran que antes de gestionar millones, primero debemos aprender a manejar lo pequeño. Como dijo Jesús en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Por lo tanto, si sueñas con un negocio próspero o con mejorar tus finanzas según el plan de Dios, empieza cultivando sabiduría. ¿Cómo? A través de tu palabra, rodeándote de mentores y tomando decisiones basadas en conocimiento. Reflexiona, si tu negocio creciera 10 veces hoy, ¿tendrías la capacidad de gestionarlo? Crear un negocio no se trata solo de invertir dinero, es sobre tomar decisiones estratégicas. Muchas empresas crecen demasiado rápido y colapsan porque los dueños no estaban preparados. Los inversores en programas como Shark Tank entienden esto. No invierten en ideas, invierten en personas que pueden ejecutarlas. Y Dios actúa de la misma manera. No bendice a nadie con abundancia sin preparación. Bendice a quienes están listos para manejarla con sabiduría. El método de inicio enseña que el crecimiento descontrolado es peligroso. Es mejor desarrollar riqueza paso a paso que recibir una suma grande sin saber cómo gestionarla. Por eso, la mentalidad de éxito financiero no se trata de pensar cómo ganar dinero rápidamente, sino de manejarlo con sabiduría para que perdure. No es casualidad que Salomón dijera en Proverbios 4:7, la sabiduría es lo principal, obtén sabiduría y con todo tu entendimiento entiende. Estos principios siguen siendo relevantes hoy. La diferencia entre quienes prosperan y quienes permanecen estancados no es la cantidad de dinero que tienen, sino cómo piensan y toman decisiones. Salomón no veía la riqueza como el objetivo, la veía como la consecuencia natural de la sabiduría. Por eso, la finanza bíblica no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente. ¿Cuál es el punto de ganar mucho dinero si no sabes multiplicarlo? Aquellos que buscan verdadera prosperidad deben enfocarse en desarrollar una mentalidad de gestión, no de acumulación. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero no con riquezas que destruyan sus vidas. Quiere bendecirte con abundancia intencional. Es fácil ver que quienes ganan la lotería terminan en bancarrota. La diferencia entre riqueza duradera y riquezas efímeras radica en la preparación del corazón. Entonces, si sientes que tu negocio o inversiones no progresan, pregúntate, ¿he buscado primero la sabiduría? En la historia de Salomón, Dios le dio riqueza,
porque su corazón estaba alineado con el propósito correcto. Ahora que entiendes que la sabiduría es el primer paso hacia la prosperidad, es hora de profundizar. Si realmente quieres aprender cómo los principios de Salomón pueden transformar tu vida financiera, consulta la lista de reproducción Principios Bíblicos para Negocios al final de este video. Allí encontrarás enseñanzas que complementarán lo que acaba de aprender y te mostrarán cómo aplicarlos prácticamente. No te pierdas esta oportunidad. Podría marcar un punto de inflexión en tu viaje financiero. La sabiduría de Salomón no solo se trataba de conocimiento, sino de acción. Entendió que la riqueza no llega al perezoso. Por eso escribió en Proverbios 6:6, «Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio». Este versículo es un recordatorio directo a la mentalidad de excusas, la idea de que Dios bendecirá a alguien que no esté dispuesto a moverse. En el mundo del negocio bíblico, el trabajo constante es clave. Si sientes que no avanzas hoy, pregúntate, ¿realmente estoy tomando acción o solo esperando que algo suceda? Muchos cristianos creen que simplemente orar y esperar que la prosperidad caiga del cielo es suficiente. Pero incluso cuando Dios envió maná a los israelitas, ellos tenían que salir y recogerlo. En el mundo de las empresas exitosas, la disciplina y la consistencia son más valiosas que el talento. Por eso, la mentalidad de millonario no se trata solo de pensar grande, sino de desarrollar el hábito de actuar cada día, incluso cuando no ves resultados inmediatos. El problema es que muchos quieren la cosecha sin sembrar primero. Trabajar duro no significa trabajar sin estrategia. Salomón no solo era sabio, organizó su reino para que todo funcionara eficientemente. Empresas como Ford revolucionaron la industria, no porque sus empleados trabajaran horas extras, sino porque implementaron sistemas que hacían el trabajo más efectivo. Lo mismo aplica a los principios de construcción de riqueza. No se trata solo del esfuerzo, se trata de aplicar inteligencia. Si tu trabajo o negocio parece estancado, el problema puede no ser la falta de esfuerzo, sino la falta de estructura. La mentalidad de éxito financiero requiere aprender a actuar sin depender de la motivación. Habrá días en los que no te sientas como trabajar, cuando todo parezca desesperanzador, pero es en esos momentos cuando más necesitas perseverar. La diferencia entre quienes alcanzan el éxito financiero y quienes se rinden es la capacidad de seguir adelante cuando otros se detienen. En otras palabras, la pereza no siempre aparece como inactividad. A veces se disfraza de excusas, procrastinación o miedo al fracaso. Deja de esperar el momento perfecto para empezar. La Biblia es clara. El alma que deposita deseos y no tiene nada, pero el alma del trabajador se llenará de grasa. Proverbios 13:4. Si realmente quieres saber cómo ganar dinero y tener abundancia según la Biblia, sal de tu zona de confort y comienza a moverte. No hay atajos hacia la prosperidad, pero sí hay principios que garantizan resultados si los sigues consistentemente. Si hay algo que Salomón entendió bien, fue el poder de las conexiones. A diferencia de muchos reyes que solo confiaban en su propia fuerza, formó alianzas con otras naciones, como el famoso acuerdo con el rey Hiram de Tiro, que le permitió obtener madera de cedro para construir el templo. Esta fue una decisión inteligente, porque en lugar de depender solo de sus recursos, sabía aprovechar lo que otros podían ofrecer. En el mundo del negocio bíblico, esto se traduce en una lección clave. Si quieres prosperar, no lo hagas solo. Los emprendedores exitosos entienden que las relaciones son más valiosas que el dinero. Por eso, los inversores en Shark Tank buscan emprendedores con redes sólidas. Crear un negocio no se trata solo de capital, sino de acceso a las conexiones adecuadas. La mentalidad de millonario no se trata solo de pensar grande, sino de rodearte de personas que te ayudarán a avanzar. La Biblia es clara al respecto. 2 son mejores que 1, porque tienen un buen retorno de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levantará. Eclesiastés 4:9-10.
Un error común entre los empresarios cristianos es intentar hacerlo todo solos, pero incluso Jesús tuvo un equipo de discípulos. Si el Hijo de Dios no trabajó solo, ¿por qué tú lo harías? En el ámbito de los principios de riqueza, las alianzas no son opcionales, son una necesidad. Por ejemplo, Amazon. Jeff Bezos no construyó el imperio solo. Su éxito se debe en gran parte a su habilidad para delegar y formar alianzas estratégicas con otras empresas. La clave del crecimiento financiero no es solo acumular dinero, sino crear relaciones que abran puertas. A menudo, la respuesta a tus oraciones no es un milagro financiero repentino, sino una persona enviada para ayudarte a alcanzar el siguiente nivel en tu viaje. La prosperidad financiera bíblica no se trata solo de esfuerzo individual, sino de entender el valor del cuerpo de Cristo. Eclesiastés 4:9-10 enseña: dos son mejores que uno porque tienen un buen retorno de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levantará. Construir tu imperio financiero en solitario te desgastará más rápido. Sin embargo, no todas las conexiones son beneficiosas. La sabiduría de Salomón nos enseña a ser discernientes al elegir aliados. Una mala alianza puede deshacer años de esfuerzo. En los negocios, esto implica seleccionar cuidadosamente socios, empleados y clientes. La prosperidad bíblica proviene de alianzas basadas en integridad y propósito, no en cualquier relación. Si te rodeas de personas equivocadas, tu negocio o carrera correrán riesgos. No subestimes el poder de alianzas estratégicas. Si Salomón estuviera en Shark Tank, no pediría solo dinero, buscaría socios que le abrieran acceso a recursos ilimitados. En el mundo empresarial, las conexiones adecuadas te llevarán más lejos que cualquier inversión. La pregunta no es si tienes suficiente dinero para comenzar, sino si tienes las relaciones correctas para crecer. Un error común en el emprendimiento bíblico es depender de una sola fuente de ingreso. Salomón entendió este principio a la perfección, diversificando su riqueza mediante el comercio de caballos, especias, oro y maderas preciosas. Su estrategia no solo lo enriqueció, sino que lo protegió de crisis económicas. Eclesiastés 11:2 advierte claramente: invierte en 7 empresas, sí, en 8. No sabes qué desastre podría caer sobre la tierra. Este principio sigue vigente hoy. Por rentable que parezca tu negocio, sin diversificación, caminas sobre una cuerda floja. Historia demuestra ejemplos de empresas que fallaron por negarse a innovar o diversificar. Kodak y Blockbuster son casos emblemáticos. Dominaron sus mercados pero fracasaron al adaptarse, siendo superadas por competidores. En contraste, empresas como Apple y Amazon no venden un producto, construyeron ecosistemas enteros. La mentalidad de éxito financiero no es solo ganar dinero, sino multiplicarlo a través de múltiples canales. La sabiduría de Salomón enseña que la diversificación reduce riesgo y aumenta oportunidades. Si dependes solo de un trabajo o fuente de ingreso, estás en terreno inestable. Por eso, más personas recurren al emprendimiento. Pero iniciar un negocio no basta. Debe expandirse con sabiduría. La estrategia del Océano Azul sugiere buscar oportunidades en mercados no explorados en lugar de competir en los saturados. Salomón lo hizo constantemente, estableciendo rutas comerciales donde nadie más tenía acceso. El éxito financiero divino no depende de la suerte, sino de la estrategia. Si Dios te dio talentos, no los entierres en la comodidad de un único ingreso. En la parábola de los talentos, Jesús fue claro: quienes multiplicaron lo recibido fueron recompensados, pero quien enterró su talento fue descartado. Dirigir un negocio con principios bíblicos significa ser buen administrador de lo que Dios confió, buscando crecimiento, no estancamiento. La diversificación aplica no solo a ingresos, sino a inversiones. Muchos temen invertir, pero el verdadero riesgo es no hacerlo. La Biblia enseña que quien siembra en distintos campos tiene mejor chance de cosecha fructífera. No pongas toda tu confianza en una sola fuente de ingreso. Expande tus oportunidades. No se trata de actuar a ciegas, sino con la sabiduría de Salomón,
evaluando riesgos y buscando las mejores oportunidades. Si Salomón viviera hoy, sería un maestro de inversiones, nunca dependiendo de un solo modelo de negocio o concentrando su dinero en un lugar. Entendería que la estabilidad financiera viene de la diversificación. Pregúntate, ¿construyes tu futuro sobre una sola columna o estableces múltiples fuentes de bendición? Sabemos que muchos enfrentan retos en finanzas, negocios y familias. A lo largo de este camino, hemos visto testimonios increíbles de vidas transformadas mediante la oración. Si necesitas oración para tus finanzas, negocio o cualquier situación, deja tu petición en los comentarios. Creemos que Dios puede traer una nueva temporada de abundancia a tu vida. La sabiduría de Salomón enseña que cada persona tiene un llamado único. No fuimos creados para mediocridad ni para copiar el éxito ajeno, sino para desarrollar lo que Dios puso en nuestras manos. Salomón no intentó ser como su padre David u otros reyes, gobernó con la estrategia que Dios le dio. Hoy muchos fracasan en... No solo mejoró automóviles existentes, creó un nuevo mercado con Tesla y transformó la industria. Lo mismo puede ocurrir en tu vida y negocio al descubrir tus fortalezas únicas y dejar de imitar a otros. La prosperidad bíblica no está limitada a unos pocos, está disponible para quienes entienden su identidad en Dios y caminan en fe. Los principios de riqueza enseñan que Dios no bendice la imitación, sino la autenticidad. Al descubrir tu propósito y trabajar en él, la provisión seguirá naturalmente. Muchos luchan con finanzas porque construyen algo no alineado con su llamado. Salomón prosperó no solo mejoró automóviles existentes, creó un nuevo mercado con Tesla y transformó la industria. Lo mismo puede ocurrir en tu vida y negocio al descubrir tus fortalezas únicas y dejar de imitar a otros. La prosperidad bíblica no está limitada a unos pocos. Está disponible para quienes entienden su identidad en Dios y caminan en fe. Los principios de riqueza enseñan que Dios no bendice la imitación, sino la autenticidad. Al descubrir tu propósito y trabajar en él, sabiduría, sino por usarla en la tarea para la que Dios lo preparó. De igual modo, Dios ya preparó un camino de bendición para ti. Deja de mirar lo que otros hacen y confía en lo que Él puso en tus manos. Ahora, quiero escucharte. Este mensaje llega a personas de todo el mundo y queremos saber dónde está teniendo impacto. Al final de este video, deja un comentario contándonos desde dónde nos escribes. Salomón experimentó todo lo que el mundo ofrecía, riquezas, placeres y poder, pero al final de su vida llegó a una conclusión profunda: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este mensaje poderoso de Eclesiastés 1:2 destaca una verdad profunda. Incluso los más exitosos pueden encontrar vacías sus búsquedas si carecen de propósito. Hoy muchos persiguen prosperidad enfocándose en el atractivo superficial de la riqueza, pero ignoran el propósito divino para sus vidas. En el mundo actual, bombardeados por imágenes de autos de lujo, vacaciones exóticas y estilos extravagantes en redes sociales, surge un deseo fugaz que nos lleva a valorar apariencia sobre sustancia. Gente contrae deudas comprando cosas innecesarias para impresionar a otros que probablemente no se interesan. El rey Salomón, en su sabiduría, enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por cómo usas lo que tienes. Las finanzas bíblicas tratan de administración con propósito, no acumulación por acumular. El peligro de la vanidad no solo radica en gastar en lo innecesario, sino en perder foco en lo que realmente importa. Salomón fue próspero, no por acumular oro, sino por usar sus recursos para construir el templo de Dios y servir a su pueblo. ¿Qué estás construyendo con los recursos que Dios te confió? En principios bíblicos de negocios hay una distinción clara entre gastar y sembrar. Uno drena tu futuro, el otro multiplica bendiciones. Muchos justifican sus ambiciones materiales diciendo enfocarse en ganar más dinero, pero quedan atrapados en un ciclo de comparación, nunca satisfechos. La paz financiera verdadera, según la Biblia, no viene de tener más dinero, sino de saber que todo lo poseído está alineado con el propósito divino. Vivir con propósito es clave,
no solo disfrutar placeres materiales. No se trata de cuánto dinero puedas ganar, sino de cuántas vidas impactes. Al final, lo que perdura es lo que hiciste con lo que Dios te dio. En vez de perseguir riquezas vacías, estamos llamados a vivir con propósito, dejando un legado que trascienda lo material. Uno de los mayores errores en el viaje financiero es no creer que Dios realmente desea prosperarte. Muchos crecieron con la noción de que el dinero es malo y la riqueza un obstáculo para la fe. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Dios no está contra la riqueza, está contra el amor al dinero, que corrompe el corazón. Jeremías 29:11 nos recuerda los planes divinos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de aflicción, para daros un futuro. Y construir un imperio financiero en soledad no solo agota, sino que limita tu potencial. No todas las conexiones son iguales, algunas elevan, otras arrastran. La sabiduría de Salomón, figura emblemática de discernimiento, nos invita a elegir aliados con criterio, pues una asociación equivocada puede desmoronar años de trabajo. En el ámbito empresarial, esto implica no solo seleccionar socios y empleados con valores alineados, sino también clientes cuyo propósito resuene con el tuyo. La prosperidad bíblica no surge de cualquier vínculo, sino de alianzas fundadas en integridad y un propósito común. Rodearte de personas tóxicas o carentes de ética pone en riesgo tu proyecto o carrera. Las alianzas estratégicas, sin embargo, son una herramienta poderosa. Imagina a Salomón en Shark Tank. No pediría financiamiento pasivo, sino colaboraciones que amplíen horizontes, otorgándole acceso a redes, conocimientos y recursos ilimitados. En el mundo de los negocios, las conexiones adecuadas superan en valor a cualquier capital inicial. La clave no está en cuánto dinero posees al comenzar, sino en la calidad de tus relaciones para escalar. Un error recurrente en el emprendimiento cristiano es depender de una única fuente de ingreso, exponiéndose a inestabilidad. Salomón, cuyo reinado fue próspero y duradero, entendió esto profundamente. Diversificó su riqueza mediante el comercio de caballos, especias, oro y maderas preciosas, creando un sistema económico resiliente ante crisis. Como Eclesiastés 11:2 advierte, invierte en 7 empresas, sí, en 8. No sabes qué desastre podría caer sobre la tierra. Este principio milenario sigue vigente hoy. Un negocio, por exitoso que parezca, sin diversificación, es como un castillo sobre arena. Ejemplos históricos como Kodak y Blockbuster, que dominaron sus sectores pero se resistieron a innovar, demostraron que la adaptación es esencial. Mientras ellos desaparecieron, empresas como Apple y Amazon construyeron ecosistemas integrales, abarcando desde hardware hasta servicios digitales. La mentalidad de éxito financiero trasciende ganar dinero. Se trata de multiplicarlo a través de múltiples canales. La sabiduría de Salomón subraya que la diversificación no solo reduce riesgos, sino que multiplica oportunidades. Confiar en un único empleo o ingreso es como navegar sin salvavidas. Por eso, más personas optan por el emprendimiento. Aunque iniciar no basta, hay que expandirse con estrategia. La estrategia del Océano Azul propone evitar mercados saturados y crear nuevos nichos, algo que Salomón practicaba al establecer rutas comerciales exclusivas. Su éxito no fue casualidad, sino resultado de planificación divina. Oportunidades con la sabiduría de Salomón, evaluando riesgos y buscando alianzas sólidas. Hoy, un Salomón moderno sería un visionario de las inversiones, evitando depender de un único modelo de negocio. Su fortuna no residiría en un solo sector, sino en una red diversificada de activos. Pregúntate, ¿construyes tu futuro sobre una base única o sobre múltiples pilares de bendición? Muchos enfrentan crisis económicas, pero la oración es una herramienta transformadora. Si buscas provisión para tu negocio o situación personal, deja tu petición en los comentarios. Creemos que Dios puede abrir puertas de abundancia.
La sabiduría de Salomón nos recuerda que oportunidades con la sabiduría de Salomón, evaluando riesgos y buscando alianzas sólidas. Hoy un Salomón moderno sería un visionario de las inversiones, evitando depender de un único modelo de negocio. Su fortuna no residiría en un solo sector, sino en una red diversificada de activos. Pregúntate, ¿construyes tu futuro sobre una base única o sobre múltiples pilares de bendición? Muchos enfrentan crisis económicas, pero la oración es una herramienta transformadora. Si buscas provisión para tu negocio o situación personal, deja tu petición en los comentarios. Creemos que Dios puede abrir puertas de abundancia. La sabiduría de Salomón nos recuerda que cada individuo tiene un llamado único. No fuimos creados para imitar, sino para desarrollar los dones divinos en nuestras manos. Salomón no siguió el modelo de David, su padre, sino que gobernó con la estrategia que Dios le reveló. Hoy, muchos fracasan al copiar modelos ajenos sin discernir su propósito. Dios no te diseñó para ser una copia, sino una obra original. En la parábola de los talentos, quienes multiplicaron fueron exaltados, pero quien los ocultó fue juzgado. ¿Cuántos hoy entierran su potencial por miedo o inseguridad? Los negocios exitosos surgen de diferenciadores únicos. La estrategia del océano azul lo refuerza. Innovar en mercados vacíos es más efectivo que competir en los saturados. Elon Musk no solo mejoró automóviles, creó un mercado con Tesla, revolucionando la industria. Tu éxito radica en descubrir tus fortalezas y explotarlas. La prosperidad bíblica no es privilegio de unos pocos, sino resultado de alinear tu identidad en Cristo con la acción. Dios no bendice imitaciones, sino autenticidad. Al descubrir tu propósito y trabajar en él, la provisión sigue naturalmente. Muchos fracasan porque persiguen metas ajenas a su vocación. Salomón no prosperó solo por sabiduría, sino por aplicarla al plan divino para su vida. Dios ya preparó un camino de bendición para ti. Deja de compararte y enfócate en tu llamado. Al final de su vida, Salomón, a pesar de su riqueza, concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Esta reflexión revela que sin propósito la riqueza es vacía. Hoy, redes sociales glorifican lujo y ostentación, induciendo a muchos a gastar en lo superfluo para impresionar a otros. Pero la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en el impacto de su uso. Salomón no prosperó por su tesoro, sino por usarlo para construir el templo y servir a su pueblo. ¿Qué legado construyes con lo que Dios te ha dado? En finanzas bíblicas hay diferencia entre gastar y sembrar. Uno consume, otro multiplica. Quienes justifican deudas materiales diciendo buscar prosperidad, quedan atrapados en comparaciones eternas. La paz financiera verdadera no depende de tener más, sino de alinear tus recursos al propósito divino. Vivir con propósito trasciende placeres temporales, se mide en vidas impactadas. Al final, solo permanece lo hecho con lo que Dios te confió. No persigas riquezas vacías, vive para dejar un legado eterno. Uno de los mayores obstáculos es creer que Dios no desea prosperarnos. Muchos asocian riqueza con pecado, pero la Biblia distingue. Dios no condena la riqueza, sino el amor al dinero, que corrompe. 1 Timoteo 6:10. Jeremías 29:11 asegura: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de aflicción, para daros un futuro y una esperanza. Dios desea abundancia, no escasez. Tu fe no debe limitar su provisión. Confía en que Él te guiará a tomar decisiones sabias, multiplicando lo que tienes para su gloria. La diferencia entre prosperidad y escasez muchas veces radica en la mentalidad. Abraham fue llamado a ser padre de naciones incluso antes de tener descendientes. José soñó con gobernar antes de alcanzar su libertad. David fue ungido rey mientras aún pastoreaba ovejas en humildad. La fe, en el ámbito de los negocios bíblicos, no es solo un concepto espiritual, es una mentalidad que impulsa a actuar antes de ver resultados. Muchos esperan señales para dar el primer paso.
Pero la sabiduría de Salomón enseña que la fe implica avanzar confiando en la provisión divina. Un ejemplo poderoso es John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia. Desde su juventud se comprometió a practicar el diezmo y a poner a Dios en el centro de sus negocios. En lugar de enfocarse únicamente en acumular riqueza, utilizó sus recursos para financiar hospitales, universidades y causas sociales. Su vida refleja el principio bíblico de que las bendiciones financieras funcionan cuando comprendemos que tienen un propósito mayor que el beneficio personal. La mentalidad de éxito financiero no se trata solo de trabajar duro, es creer que Dios abre puertas y multiplica lo que posees. A menudo, la diferencia entre escasez y abundancia está en la actitud con la que enfrentas la vida. Quienes confían en las promesas divinas caminan con una mentalidad de crecimiento, mientras que quienes dudan permanecen atrapados en la limitación. Si hoy sientes que estás encerrado, recuerda que las figuras más prósperas de la Biblia comenzaron en medio de la incertidumbre, pero su fe las condujo al éxito. Bíblicamente, la prosperidad no depende de cuánto tienes ahora, sino de si crees que Dios puede multiplicarlo. La verdadera prosperidad según la Biblia no se mide por la cantidad de dinero que acumulas, sino por el impacto que generas en las vidas de otros. Salomón no fue solo un rey rico, fue un hombre cuya sabiduría transformó generaciones. Sus enseñanzas aún guían a quienes buscan sabiduría financiera, liderazgo y propósito. Si la riqueza se usa solo para ganancia personal, pierde su valor auténtico. La pregunta clave no es cuánto posees, sino qué estás construyendo con ello. Emprendedores exitosos como Sarah Blackley, fundadora de Spanx, entendieron este principio. Comenzó con apenas $5,000 y un sueño. No solo construyó un imperio de millones, sino que dedicó parte de sus ganancias a empoderar a mujeres en todo el mundo. La mentalidad del millonario no es acumular riqueza, sino dejar huella. Salomón usó su riqueza para edificar el templo de Dios. Hoy debemos preguntarnos qué estamos construyendo. Que perdure más allá de nuestra existencia. El dinero llega y se va, pero el legado permanece. En los negocios bíblicos, el crecimiento no solo implica aumento económico, sino el propósito detrás de él. Jesús enseñó que la grandeza surge al servir a otros. Las finanzas bíblicas no buscan la acumulación por acumular, sino la administración sabia. Al observar a los más ricos y poderosos del mundo, quienes son recordados son aquellos que usaron su influencia para marcar una diferencia. La sabiduría de Salomón nos recuerda que todo en la vida es temporal, pero lo que hacemos por otros tiene valor eterno. Quien solo trabaja para sí termina vacío, pero quien entiende su propósito deja una marca imborrable. No importa si tienes poco o mucho, la clave está en cómo usas lo que Dios ha puesto en tus manos. Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno deja herencia para sus hijos y nietos. Tu impacto no debe terminar contigo, debe trascender a futuras generaciones. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo querrías que el mundo te recordara? Salomón nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro o la plata, sino en la sabiduría, el servicio y el legado. ¿Qué dejamos atrás? En lugar de buscar solo el éxito financiero, esfuérzate por construir algo con significado eterno. Los principios de riqueza aquí expuestos no son ideas inspiradoras vacías, sino herramientas prácticas para transformar tu vida. No basta con saber, debes actuar. Salomón no prosperó solo por su sabiduría, lo logró al aplicarla con determinación. Dios tiene planes de abundancia para ti, pero requiere fe y acción. No esperes al momento perfecto. La acción es lo que desbloquea la bendición. Comienza hoy y recuerda, estás construyendo un legado infinitamente más grande que cualquier riqueza material.